Buenas tardes, alumnos. Continuando con nuestra clase de estadística, vamos a desarrollar los tópicos de la importancia del levantamiento de información. Vamos a ver hoy día la planificación del estudio, la recolección de la información, organización o clasificación de estos datos recogidos y el análisis e interpretación de los resultados. Las etapas del método estadístico, planificación del estudio. Esta tiene por finalidad estudiar los detalles referentes a la recolección, clasificación y análisis de la información, en base a lo cual se describirán las características de una determinada población. Debemos atacar el planteamiento del problema, la naturaleza e importancia del problema, determinar el objetivo, la formulación de la hipótesis, verificación de la hipótesis, definir la unidad a observar, definir lo que se va a observar, la ejecución de la investigación, el análisis y la presentación de los resultados. ¿Cómo se hace la recolección de la información? Esta tiene que supervisarse constantemente, pues de ella se basan los medios y procesos para la toma de datos. Hay errores en la observación y estas pueden depender de quién, del observador, del medio de observación y de los individuos observados. Se recomienda, en todo caso, a la persona o al grupo encargado de la recolección de información que lo hagan de manera objetiva, es decir, personas que no estén con un sesgo de compromiso. ¿Para qué? Para que los datos de información no se vean influenciados. Los métodos de recolección de información pueden ser directos, indirectos y por tiempo pueden ser continuos, periódicos o ocasionales. Cuando hablamos de tiempos continuos, es cuando comenzamos a hacer un levantamiento de información seguido. Y periódicos, cuando el levantamiento de información nos va a servir ¿para qué? Para ver, por ejemplo, variaciones en la canasta familiar, en el precio de la canasta familiar. Podríamos verlo de repente cada mes, cada 2 meses o cada 6 meses. Y en el caso de continuo, podría ser de repente la fluctuación del tipo de cambio. Podemos verlo diario, semanal o mensual. Y dependiendo de este levantamiento o recolección de datos, podemos tomar decisiones más acertadas. Ojo, habíamos visto que siempre hay un margen de error que deberíamos evitar, o sea, hacer un margen de más o menos 5%. Porque habíamos visto que en este caso la estadística no es exacta, sino siempre hay un margen de la recolección de la información. Los principales métodos de recolección pueden ser la encuesta, es decir, recolección de datos existentes, los experimentos que necesitan provocar la aparición de datos, el censo y el registro. Los tipos de muestra pueden ser una aleatoria simple, una aleatoria sistémica o un aleatorio estratificado. ¿Cómo se realiza el análisis y la interpretación de los datos? Cuando se deben analizar los datos, se disponen principalmente de instrumentos. Estos instrumentos pueden ser las tablas, representaciones gráficas y medidas de resumen de información. Esto tiene como objetivo el de proporcionar una imagen clara y simplificada de los datos. Recuerde usted que un gráfico dice más que 1000 palabras. Si es que llenáramos la pizarra de cuadros y de números, perderíamos un poco la objetividad. Estos cuadros, si bien es necesario tenerlos y es básico recolectar la información y tenerla almacenada en algún medio magnético o en nuestras encuestas o documentos físicos, es recomendable, por no decir casi obligatorio, presentar un resumen de estos datos mediante un gráfico, puesto que la percepción del gráfico podrá interiorizar mejor la información que queremos mostrar. En el presente capítulo vamos a distinguir los tipos de variables que se van a analizar. Las variables cualitativas principalmente utilizan tablas y representaciones gráficas, y en el caso de las variables cuantitativas, además se pueden obtener medidas de resumen de los datos. Dentro de estas vamos a mostrar las medidas de tendencia central, medidas de posición, de dispersión y por último, medidas de la forma. Distribución de frecuencia o también conocida como tabla de frecuencia.
Es una representación de un conjunto de datos y en ella vamos a poder apreciar cómo se distribuyen las variables o los valores de las variables estadísticas junto con la frecuencia correspondiente a cada uno de ellos. En estas tablas de distribución de frecuencia, como resultado de la tabulación, es decir, el conteo, y podemos observar cuántos elementos con una frecuencia de repetición hay en cada categoría, valor o rango de variable. Para una población, una muestra de N observaciones, podemos ejemplificar una tabla de frecuencia de la siguiente manera. Las clases o categorías, las frecuencias, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, podemos hablar de rangos de edades, ¿sí? Podemos hablar de colores, podemos hablar de bebidas, podemos hablar de libros, ¿sí? Estas vienen a ser nuestras clases. La frecuencia, la cantidad de veces que hemos encontrado esta característica o esa categoría o clase. La frecuencia relativa, ¿sí? Va haciendo una suma, una sumatoria, y la frecuencia acumulada, la que va acumulando, y la frecuencia relativa acumulada va acumulando, como su nombre dice, las observaciones. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Vamos a asignar como F mayúscula I, phi, la frecuencia o frecuencia absoluta, HI como la frecuencia relativa, F mayúscula I como la frecuencia acumulada, M, el número de categorías, N, el número de datos totales, y HI mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia o frecuencia absoluta, asignada como phi, es el número de datos observados en cada categoría, modalidad o intervalo. La suma obtenida de todas las frecuencias es igual al total n de datos observados. Se denota pues mediante phi. La propiedad es que en el caso de la cantidad de frecuencias que encontremos, sería phi1 hasta phi es decir, la sumatoria de todos debe obtener n, es decir, la cantidad de datos observados. La frecuencia relativa asignada como HI. La frecuencia relativa a HI de la categoría CI es el cociente que se obtiene de la frecuencia de la categoría I y el número total de observaciones. Nos da pues la proporción de elementos de cada categoría, modalidad o intervalo. La suma obtenida de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Y es lo que nosotros normalmente vemos como el porcentaje, ¿no? Si por ejemplo tenemos que un grupo de personas toma, por ejemplo, limonada, de un total de 100 personas observadas, vemos que hay 15 personas que toman limonada, entonces tomaríamos 15 entre el total. Esto nos daría 0.15, que transformado en porcentaje podríamos decir que es el 15% de personas que toman limonada, para tomarlo como un ejemplo, ¿no? Ojo, no siempre vamos a hablar del 100. Cuando yo hablo de la cantidad total de datos observados, estos pueden ser diferentes, pueden ser 1500, dependiendo de qué, de la muestra. ¿Y qué cosa era la muestra? Era una parte representativa del total, ¿sí? De la población. Ojo con este dato, ¿sí? Y la fórmula es HI, es la cantidad observada entre el total de datos obtenidos. La frecuencia relativa o HI se denota mediante HI y habíamos visto que su suma tenía que dar la unidad. La frecuencia acumulada o F mayúscula I es el número de elementos FI que es obtenido de la suma de frecuencias desde la primera categoría hasta la categoría analizada. Se denota mediante phi mayúscula. ¿Por qué? Porque puede ser que yo quisiera ver cuántos niños, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, si queremos hablar de nacimientos en un periodo de tiempo, podríamos hablar de repente, el día lunes nacieron 5, el martes nacieron 7, el miércoles nació 1, entonces esta frecuencia acumulada podría ir sumando hasta el día en que queremos ver. Por ejemplo, si queremos ver cómo ha sido la tasa de nacimientos hasta el día jueves, sumaríamos mediante esta frecuencia acumulada los nacimientos del lunes,
del martes, del miércoles y del jueves inclusive. La frecuencia relativa acumulada, la cual llamamos HI, es el cociente obtenido de la frecuencia acumulada de una categoría y el número total de observaciones. Se denota como HI. Aquí estamos viendo cómo va haciendo la sumatoria, ¿no? HI correspondería a H minúscula I y H2 iba sumando hasta totalizar la cantidad de observaciones. El análisis descriptivo de una variable cualitativa. Ojo, cualitativa. ¿Qué cosa nos llamaba a ser una variable cualitativa? Cuando denotaba cualidades, ¿sí? Denotaba una parte textual, color de ojos, el color de un auto, marca de gaseosa, tipo de comida, o sea, todo aquello que podíamos denotar una cualidad. Para poder describir este tipo de variables no hacemos uso de técnicas complejas, sino más bien de tablas de frecuencia y gráficos, teniendo en cuenta las siguientes observaciones. Se deben distinguir las variables cualitativas de tipo nominal y ordinal. Recordemos a ver cuáles eran las nominales. Eran aquellas que nombraban, ¿sí? Las que nombraban. Por ejemplo, colores, países, marcas de chocolates. Mientras que las ordinales eran aquellas que denotaban orden. Y es amplio. Por ejemplo, podemos tomar, en el caso de la medicina, podríamos hablar, por ejemplo, la categoría, el paciente que ya está recuperado, el que está medianamente recuperado regularmente y lenta recuperación. Establecemos un orden. Podemos hablar de repente de alumnos en educación primaria, desde el primer grado hasta sexto grado, pues existe un orden, ¿sí? Entonces, ojo ahí, reforcemos esta parte que es nominal y ordinal. También se debe explicar las maneras de representar la información recogida empleando frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Se debe presentar el diagrama de barras y de sectores como ayudas gráficas para los datos. ¿Por qué es importante esto? Y esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. La estadística, ¿qué cosa era? Era una herramienta que nos iba a permitir, ¿qué cosa? Obtener información, y esta había sido obtenida ¿de quién? De los datos. ¿Y para qué? Para la correcta toma de decisiones, para tener una información fidedigna y confiable de las observaciones que tenemos. Yo les sugiero y los exhorto a que fijen ustedes un problema pequeño que pueden encontrar en la comunidad, en su distrito o en su centro laboral y analicen, hagan su muestra, ¿sí? Vean su población, saquen su muestra y obtengan su encuesta. Hagan preguntas puntuales, ¿sí? Ojo, aquí hay que tener una aclaración. Las encuestas deben ser anónimas. ¿Y por qué anónimas? Para que le demos a nuestro encuestado la libertad de expresar lo que de verdad siente o percibe con nuestras preguntas. Recuerden ustedes, tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Qué entiendo por preguntas cerradas? Son aquellas preguntas en las cuales ya doy parámetros. Por ejemplo, quiero saber grado de instrucción del encuestado, entonces podría poner no tiene grado de instrucción, primaria, primaria completa, secundaria, secundaria completa, técnica, superior. Entonces ya le estoy dando los parámetros, simplemente marcaría. Olvidemos o evitemos en lo principal utilizar respuestas sí no, porque nos van a segmentar mucho el levantamiento de información. Procuremos poner opciones. En el caso de las preguntas abiertas, son aquellas preguntas en las que le permitimos al encuestado displayar su observación. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre el transporte urbano? Entonces, esta persona va a poder detallar su forma de pensar. Se recomienda que un máximo de 15% de nuestras preguntas sean abiertas, ¿sí?
Recomendamos máximo un 85% y si se puede un poquito más de preguntas cerradas, puesto que ellas nos van a ayudar a poder establecer mejor nuestras tablas de frecuencia. Podemos clasificar las variables cualitativas como nominales y nominales, y las nominales solamente pondremos un nombre de una característica, por ejemplo, estado civil, tipo de sangre, mientras que en las de tipo ordinal la clasificación se va a regir bajo un cierto orden, por ejemplo, nivel de glucosa, que puede ser bajo, normal, alto, la talla puede ser pequeño, mediano, alto, ¿sí? Para el análisis de una variable de tipo cualitativo es el recuento de los casos de cada una de las categorías o cualidades, lo que después se mostrará en una tabla de frecuencia o tabla de frecuencias, ¿sí? A continuación se va a mostrar una tabla que muestra la distribución de frecuencia de una variable cualitativa. En el supuesto de una muestra de n datos, observamos m categorías o modalidades diferentes de algunas variables cualitativas que llamaremos x. Acá tenemos nuestra categoría, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, si hablamos de medios de transporte que más usan, podemos poner, por ejemplo, la combi, el auto particular, el tren o algún medio de navegación, ¿sí? Y acá podemos obtener la frecuencia, es decir, las cantidades de personas que nos han dado este resultado. Esto debería ser la frecuencia relativa, ¿sí? Que nos da el número decimal, y aquí lo convertiremos en porcentaje. Entonces, ya tendríamos una visión más clara, ¿sí? De lo que se quiere mostrar. Enfocaríamos más nuestros resultados a la realidad palpable del público o el grupo de personas que están solicitando esta información. Los porcentajes se obtienen pues de multiplicar las frecuencias por el 100%. Aquí debemos hacer una observación. Al analizar las frecuencias acumuladas, tiene sentido cuando se trata de variables de tipo ordinal. La acumulación facilitará conocer el número de observaciones que concuerdan con el valor o categoría. ¿Sí? Acá vamos a tener un cuadro ya con datos, ¿sí? Para explicar más o menos cómo es esta tabla de distribución de frecuencias y vamos a tener nuestros gráficos. En la próxima clase vamos a profundizar un poco más en la elaboración del PAI y de estas barras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos como ejemplo pesos de 50 pacientes. Estos pacientes hemos tomado pesos discretos, ¿sí? Es decir, no tienen decimal, vamos a tomar pesos exactos, por llamarlo así. Entonces, si se dan cuenta acá, hemos hecho un levantamiento de información y los datos están desordenados, como es en la vida real. O sea, uno puede pasar levantando información y no siempre los datos van a estar ordenaditos. Entonces, hemos consignado los datos tal cual. ¿Qué tenemos que hacer primero? Contar nuestros datos, ¿sí? Lo que va a ser nuestra N. Número de pacientes, entonces, tenemos 50. Debo encontrar el máximo valor. Para ello es recomendable que ordenemos nuestros datos, ¿no? Aquí hemos encontrado que el máximo es 89 y el mínimo 21. Utilizando esta herramienta del Excel vamos a poder hacerlo más rápido, ¿no? Pero si lo tenemos en papel, el trabajo va a ser un poco más tedioso. ¿Cómo hallamos el rango? El rango se va a obtener de la sustracción del máximo menos el mínimo. Es decir, para nuestro caso, 89 menos 21, y obtenemos acá el 68. El número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos, esto va a estar dado acá, número de intervalos. Esto se hace según la fórmula de Sturges, que nos dice lo siguiente: 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Cuánto vale n? 50 para el caso de nuestro ejercicio. Por lo tanto, operando nos saldría, ¿no? Acá tenemos que sacar el logaritmo de 50, lo multiplicamos por 3, saldría 5 y algo más 1, serían 6.64, pero lo redondeamos a 7, ¿sí? 7. Y 7 van a ser, ¿qué cosa? Nuestros intervalos. A ver, acá los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nuestros intervalos.
¿Cuál va a ser la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo va a estar dado por ¿qué? Por el rango entre el número de intervalos. En este caso sería entonces 68 entre 7, pero lo redondeamos a 10. Entonces, tomando el dato menor, ¿sí? Le vamos sumando 10, tomamos el menor. Normalmente podemos obtener, para que coja toda la capacidad, el mismo número que le restamos al mínimo, se lo sumamos al máximo. Y ahí vamos a poderlo concatenar. Entonces, ¿se dan cuenta? Ustedes tenían un mínimo de 21, le hemos restado 1, ¿sí? Lo ampliamos. Y el 90, que era el máximo, era 89, le hemos sumado 1 para ampliarlo, para que todos nuestros datos coincidan. Acá sería abierto en 20 y cerrado en 30. Entonces vamos sumando. Habíamos tenido 20 más 10, 30, cerrado, abierto en 30, cerrado en 40, y llenamos toditos nuestros intervalos, que en este caso, vuelvo a repetir, eran 7. Dentro de estos intervalos están contemplados todos nuestros datos. Acá tenemos, por ejemplo, la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? Es el punto medio de nuestro intervalo. ¿Cómo se obtiene? Sumando los límites inferiores y superiores y dividiéndolos entre 2. 30 más 20, 50 entre 2, 25. Y como habíamos visto que la amplitud del intervalo era 10, simplemente vamos sumando, ¿no? 25, 35, 45 hasta llegar al 85. Después vamos a ver para qué nos sirven estas marcas de clase y lo vamos a ver mejor en nuestro gráfico. Nuestra frecuencia, cuántos datos coinciden dentro de este intervalo, en este caso sería 1, en este caso sería 2, 5, 15, 19, 6 y 2. ¿Qué hacíamos para encontrar nuestra frecuencia relativa? Teníamos que dividir, ¿sí?, la cantidad, dividir la frecuencia entre el total, y lo vamos obteniendo ahí. Ya habíamos visto que la suma tenía que dar la unidad, y en este caso nuestra frecuencia, la suma tenía que dar el total de datos. Después tenemos nuestra frecuencia acumulada, ¿sí? Acá vamos 1 y 2, 3, 3 y 5, 8. Tenía que darnos el total de datos, mientras que la frecuencia acumulada tendría que darnos la unidad. Una vez que ya tenemos nuestro cuadro, podemos pasar a hacer el gráfico, ¿sí? Podemos pasar a hacer nuestro gráfico. Nuestro gráfico en este caso lo hemos contemplado en barras, ¿sí? ¿Y para qué nos servían las marcas de clase? Nos servían para ver los puntos medios, ¿sí?, donde íbamos a trazar nuestra histograma, ¿sí? Fíjate, si lo hacemos en papel, marcamos aquí y el punto medio. De ahí vamos obteniendo y ahí lo podemos hacer. La tecnología nos está ayudando y con esta hoja de cálculo Excel podemos mostrar claramente nuestro gráfico. Lógico es que después podemos, pues, ¿no?, cambiar acá de repente las etiquetas y personalizar un poco más. Un poquito más para abajo para ver. Y acá estamos viendo cómo se hace la ojiva, es decir, la suma total de los datos, ¿sí?, para ver la tendencia. Fíjense ustedes cómo está la tendencia. Con estos gráficos podemos inferir muchas cosas. Podemos ver de repente cuáles son los datos que más se repiten, podemos ver cuáles son los datos que están a los extremos, ¿sí? Eso nos va a servir y nos va a dar pie para la próxima clase en la que vamos a ver las medidas, ¿sí? Es todo por hoy. Les sugiero que repasen esta parte, ¿sí?, para ya tener un marco teórico y un reforzamiento y un pie para poder desarrollar la próxima semana. Les sugiero que lean lo que vendrían a ser las medidas de tendencia central, ¿sí?, las medidas de posición, que es el tema que nos va a abarcar la próxima semana. Muchas gracias.